Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, estoy listo. Oye Luis, tú sabes que dicen que siempre tenemos un doble o un símil en otra parte del mundo. Sí, el doppelganger. ¿Sí? Exacto. Pues Sí. sí, dicen que lo tenemos y en los cómics también lo tienen. Entonces, Pero eso es muy justo evidente. Ahí son muy es raro, evidentes. ¿no? Que lo que, sí, ahí es lo que hablaremos en esta ocasión de los, pues no dobles, sino personajes que son muy similares, pero demasiado similares como para no llamarnos la atención. Lo que llama aún más la atención es que de los que hablaremos a continuación, pues está sobre todo en la competencia principal, pues Marvel y DC. Y a pesar de que son competencia y todo eso, nunca ha habido como broncas por legales de derechos de creación y todo ese rollo. No sé también si porque cuando muchos de los que hablaremos ahorita, pues fueron creados en la época dorada y pues no, era como diferente, ¿no? La situación ahora, porque ahora ya Marvel como DC, pues no solamente son los cómics, sino es pues todo lo que hay alrededor, pues debido a que, bueno, está por una parte Disney y por otra parte Warner, entonces van a explotar todo, que incluso también ese es otro tema interesante. Inevitablemente ya muchos cómics y más debido a la pandemia y toda la contingencia sanitaria y todas las pérdidas en el mundo del cómic, hay muchos títulos que ya se cancelaron y van a seguirse cancelando. Sí, sobre todo los de DC. Entonces, sí, sí, entonces es como curioso. Pero muy bien, pero si hablaremos de los dobles, que en este caso no es complicado buscarlos, porque ahí están, y sí, existen y siguen existiendo, aunque algunos de los que hablaremos al paso del tiempo se han separado un poquito más, como que los orígenes sí son demasiado, demasiado similares, y bueno, ya después se apartan. Muy bien, ¿quieres decir algo antes de comenzar con nuestra lista? Que son pues bastantes. Sí, que estos personajes, efectivamente, investigando así como, ¿quién salió primero? O sea, muchos son muy contemporáneos, o sea, con meses o con un año de diferencia, sobre todo eso, 60, 70, 80. Entonces parece que habrá pasado en ese tiempo, falta de creatividad entre una y otra, quién sabe, pero sí, parece que, aunque sabían que tenían su símil cada una y a lo mejor uno era más popular que otro en algún momento, no tenían ningún problema y parece que tampoco nosotros como fans tenemos ningún problema. Creo que al final hemos sabido convivir bien con esos personajes, aunque es Sí, muy obvio, son sí, un espejo, ¿no? sí. Aunque sea algo que sí es cierto y me he dado cuenta es que eso que dicen que cada cabeza es un mundo, sí, pero no, porque sobre todo en cuestiones creativas, y eso pasa en música, en cine, en todo, hay alguien que está pensando la misma idea que tú. Sobre todo porque a estas alturas ya todo está inventado, ya todas las historias se contaron, entonces si yo quiero hacer la historia de un caballo que habla y vuela, a lo mejor alguien en Rusia o en Ecuador o está planeando lo mismo, entonces ahí el punto es ponerte en acción porque es muy probable que te lo ganen. Pero aquí lo curioso es que sí, pues es como competencia, que en cine sí sabemos que de repente se filtran informaciones y luego por eso vemos Pico de Dante y vemos Volcano, porque ahí como que se hablan y se filtran las informaciones y crean sus películas paralelas, pero acá en cómics pues no sé, sí está como extraño, pero como tú dices, pues de todas maneras es divertido y da opciones de ver cuál es la creación favorita. Muy bien, bueno, tú tienes una mejor lista, así que vamos a comenzar vámonos con tu lista y ya si queda alguno de los que tengo yo aquí, pues ya vemos. Bueno, quiero empezar con uno que es el ejemplo más descarado de verdad de lo que puede haber hecho Marvel cuando lo quiso Ajá. copiar un personaje de DC. Mm, Y estoy hablando de Deathstroke de DC y Deadpool de Marvel. sí, Deathstroke es un personaje que existe desde siempre porque ha sido uno de los grandes villanos de DC, de la Liga de la Justicia, de Flash, o sea, siempre ha estado con Batman, o sea, siempre ha estado muy presente en los cómics. ¿Y qué pasa? Que Rob Liefeld crea este personaje que yo creo que sí fue a manera de sátira y con toda la intención de sí, burlarse, porque además al personaje desde un inicio le dio esa personalidad. Creo que ha sido más marcada con el paso de los años. Pero bueno, Deadpool, que es un mercenario y un antihéroe, empezó siendo, digamos, también una calca de Deathstroke, que Deathstroke, bueno, ya ha tenido adaptaciones también. Lo vimos en Justice League, lo vimos
Ahora acaba de salir una película Suicide animada Squad. de él, Ajá. lo vimos en Titans, exacto. Entonces es un personaje que quieras o no, pues no es tan anónimo, pero tampoco es el gran personaje. Pero yo creo que Deadpool desde un principio ha sido un personaje muy fuerte por el sentido del humor que tiene y por lo mismo que es un personaje descarado y muy único. Pero el nombre de pila de Deathstroke es Slade Wilson. Sí. Y el nombre de pila de Deadpool es Wade, Wade Wilson. Wilson. ¿Tenemos o no tenemos ahí una similitud? Bueno, este personaje me acordé justo porque viene la película de Wonder Woman que ya hemos platicado. Y es el antagónico, que es el personaje de Cheetah, que es el personaje que va a ser Kristen Wiig. Este personaje también existe desde hace miles de años, incluso en las primeras animaciones de, ay, no se llamaba, Los Super Amigos. En Los Super Amigos, que estaba el Salón de la Justicia, estaba el Salón de los Malos y estaba ella muy sentada, siempre ha estado muy presente, ¿no? Pero no ha sido como un personaje realmente, digamos, destacado. Y la parte de Marvel, que el personaje se llama Tigra, pues también ha tenido muchos años existiendo. Formó parte de los Avengers de la costa oeste, y ha salido en un par de videojuegos, incluso en un par de animaciones, pero ninguno de los dos, digamos, que destacara en especial, ¿no? Sí. Los dos eran mujeres, inteligentes, sexys, guapas y demás, que por alguna extraña razón adquirieron habilidades sobrehumanas que los vinculaban a los felinos, ¿no? Sobre todo, pues, a la chita y al tigre. O sea, ya es que ya era ridículo que se llamaran igual, pero físicamente hay dibujos de las dos iguales, o sea, con el mismo tono de pelo, con las mismas rayas, con el taparrabos, con su... prácticamente están desnudas los dos personajes. Pero bueno, yo creo que ahora va a cobrar mayor relevancia el personaje de Cheetah, pues como un villano en Wonder Woman 84, pero bueno, no deja de ser Tigra, un personaje que también pues ha tenido su luchita en los cómics. Sí. Entonces yo al final pues sí me quedará con Tigra, aunque ahora pues vamos a ver qué tan popular se vuelve este personaje o no en la pantalla grande. Todo puede pasar con la película. Yo lo tengo fe, sobre todo por la actriz y porque es un personaje que tiene de dónde escarbar. Sí, así es. Yo lo que estoy esperando es, bueno, esperando pues ir a ver la película para ver cómo lo trabajan visualmente, porque eso pues no necesariamente lo hemos visto, entonces pues habrá que ver, pero sí, pues sí, por lo menos sí, con Wonder Woman sí es como uno de las villanas más evidentes. Hay otro, a ver, voy a poner pues yo también de mi parte. Gatos, hablando de villanas, hay dos similares, aunque pues es que el asunto es que son similares, pero esta vez creo que sí hay como diferencias a destacar, es Catwoman y Black Cat. Para comenzar, pues sí, están inspiradas en gatos y todo ese rollo. Pero por supuesto que Catwoman se lleva en popularidad y en importancia a Black Cat. Black Cat es por la villana de Marvel, que la vemos regularmente en Spider-Man, que también es como una especie de antihéroe, que también es lo curioso que estaba viendo con muchos, sobre todo de los villanos, que han como hecho esa transición, lo cual me parece interesante porque pues lo hace hasta cierto punto un poco más realista, entre comillas, porque ya sé que todo es fantasía, pero el hecho de que no terminan siendo como esos villanos caricaturescos, sino que tienen como otras facetas. En el caso, por ejemplo, de Deathstroke y de Deadpool es así. Y en el caso de Catwoman y Black Cat también, porque Black Cat también de repente, pues sí, tiene como ese asunto de antiheroína. Pero sí, digo, Catwoman sí es pues sí, es uno de los personajes, no solamente villanos, sino uno de los personajes más importantes de DC. Y bueno, ya ahora, ¿ya se casó? ¿Ya salió ese número o todavía no? Sí, ¿verdad? Ya salió, sí, pues, me acordé. Sí, es lo que quería comentar, que lo gracioso es que los dos personajes pues han tenido amoríos con sus, digamos, rivales principales. Sí, exacto. Catwoman estuvo a punto de casarse con Batman, al final como que en el gran número de la boda deciden no casarse. ¿Qué? No. Bueno, ok. Sí, algo así pasaba. ¿No? Felicia también fue novia de Peter Parker mucho tiempo, entonces pues. Bueno, también hay otro personaje femenino que se llama Black Canary, que lo vimos en Arrow, también, bueno, en este crossover que tuvo el Arrowverse, lo hemos visto mucho Black Canary, que sobre todo es una chica rubia,
con habilidades especiales, ¿no? Y que Ujú. tiene pues, un nombre de ave, que generalmente una de sus armas son unas barras metálicas con las que puede luchar muy bien. Bueno, en Marvel hay un símil que se llama Mockingbird, que también tiene Sí. nombre de ave, que es rubia, que Ujú. es agente doble, igual que Black Canary, que han jugado para el lado bueno, para el lado malo, o sea, son agentes secretas las dos. Y Mockingbird también tiene unas barras con las que pelea. Digamos que quizás Black Canary sí tiene una habilidad especial, que es la de utilizar su voz como un instrumento extra, Ujú. pero las dos, o sea, también son físicamente muy parecidas y son muy contemporáneas. Y pues eso, otro buen ejemplo de estos personajes similares. Pero bueno, Black Canary ha tenido más suerte porque ha tenido más, digamos, más relevancia fuera de los Ujú. cómics. Mockingbird ha aparecido en videojuegos, ha aparecido en series también, pero generalmente es un personaje que también tiene muchos años de existir, pero que parece que también siempre está en el anonimato. Sí, así es. Otros que también son idénticos es Swamp Thing y Man Thing. Aquí sí el más popular es Swamp Thing por mucho Swamp Thing es popular, también una creación de Alan Moore y que de Vértigo saltó a DC evidentemente porque bueno, son la misma empresa, pero me refiero que sí se ha vuelto mainstream, digamos, ya está lo de su serie, que ya la retomó la CW y que ya va a estrenar los episodios. Man Thing no es tan popular. La diferencia ahí sí está en los orígenes, porque Swamp Thing sí es más como, digamos, la humanización de pues de este monstruo del pantano. Y Man Thing es más el asunto, la clásica historia del científico que se transforma debido a un problema con sus experimentos, conflictos y eso. Entonces, el origen sí está, sí es diferente. Sí, de hecho, creo que Manting surgió un poco antes que Swamp Thing, Uh y -huh. yo conozco a Manting antes de Swamp Thing, Sí, pero creo que hubo un momento en que ambos tenían mucha relevancia, pero yo creo que en el momento en que más Swamp Thing cayó como, digamos, después de la buena época de Alan Moore, como que sus cómics ya como que ya no se veían tanto, y los de sí, Manting empezaron como a resurgir, y después ahora es lo contrario, o sea, sí, de nuevo Manting es un personaje ya olvidado y enterrado, que sí lo han puesto en sus sagas, pero definitivamente es como que digas, ¿qué está haciendo y en qué saga lo ubicas? sí, No sabes, y sí. obviamente creo que Swamp Thing ha agarrado un gran auge, y me encanta, porque creo que es un personaje muy bueno, aunque han sabido construirle una muy buena mitología. Sí, así es, así es. Muy bien, ¿cuál otro tienes? Bueno, este personaje que también se me hace de los personajes más inútiles en las dos empresas, Capitán Boomerang y Boomerang, ¿no? Capitán Boomerang es el integrante Ajá. de Suicide Squad, Ah, que justo apareció en la película y que creo lo volveremos a ver en la nueva película. Y Boomerang es un personaje de Spider-Man, que obviamente, pues como su nombre lo dice, tiene la habilidad de aventar boomerangs y manejarlos como un experto, al igual que Capitán Boomerang. O sea, los dos tienen exactamente la misma habilidad, son humanos, nada más que uno tiene como, digamos, Boomerang tiene un traje de super villano y Capitán Boomerang, pues es un australiano con una gabardina y o que sea, un tiene los cliché. boomerangs tal cual, entonces, sí, tal cual. Pero bueno, también aquí lo que pasa es Ajá. que lo que te da la televisión o el cine, que te dan por lo menos ya, le sacan del anonimato, y al personaje de Boomerang, que incluso tuvo su cómic en Incredible Foes of Spider-Man, tuvo ahí hasta su equipo de Ah, sí, villanos. Pero bueno, sigue siendo un villano más. La verdad es que tiene toda la vida existiendo, pero es de los personajes de relleno, y cuando quieren meter un relleno de, a ver, ¿a qué personaje en 2 páginas puede Spider-Man atrapar para después seguir con la historia principal? Y meten al pobre Boomerang, esa es la verdad, lo que hacen sí, con sí. este personaje. Sí, Y bueno, Capitán Boomerang, pues, sí, hay muchos villanos de Spider-Man de esa época que son como muy, muy malos. Son son peores que un inútiles. villano creado para Batman en televisión. Sí, es como, no, no. Ok, Capitán Boomerang. Y luego, pues, a ver, de los que son muy similares, yo tengo... ah, bueno, estos, bueno, sí. Estos no son tan similares tan físicamente, pero sí, sí tiene con mucha relación.
es Red Hood y Winter Soldier. Por una parte es Jason Todd, Robin, bueno, el Robin, que como que no es el favorito de los fans, ha sido el favorito de los Ay, no. fans. Y por otra parte, Bucky Barnes. ¿Por qué no es Jason Todd? A ver, tú que estás más en eso. ¿Qué, Pues qué además no te era gusta como de Jason? molesto, era como uno de los Robins más odiosos Sí, y evidentemente pues tuvo un destino muy fatídico, entonces siento que se olvidó muy rápido cuando ya pues sí, surgieron otros, digamos, otros Robins que fueron mucho más favoritos de la gente y pues sobre todo cuando le dieron este papel de Red Hood, que lo hicieron sobre todo pues como antagónico, ujú, de un principio, ya pues se le volvieron, ya después ya sí, otra vez volvieron como a quererse todos, y aparecen ya todos los Robins y todas las Batwoman y todos juntos como si fueran la gran familia que nunca fueron, pero bueno, pues, pero sí son sí, similares, yo creo que sí. al final eso, porque además están protegidos bajo el manto de su gran maestro. Exacto, exactamente, sí, exactamente. Están bajo la protección, pues por una parte por Batman, por otra parte Capitán América, y sí, tienen como muchos conflictos emocionales que después dan como resultado muchos de sus actitudes y todo. No son tan similares visualmente como los anteriores, pero pues sí, como que sus historias sí van un poquito a la par. ¿Cuál otro tienes? Seguro este no lo esperabas, A ver. a ver qué, cómo te suena. Ajá. Alfred Pennyworth y Jarvis, los Ah, mayordomos. muy cierto, sí, sí, Claro, tienes porque no razón. todos tienen que ser superhéroes. Al Sí, final, qué loco, pero después de que te pones a pensar, y las dos grandes empresas de cómic, por supuesto, sus equipos insignia o sus personajes principales ujú, tienen un mayordomo, ¿por qué no? Si Batman tiene a Alfred, ¿por qué Iron Man no tiene un Jarvis? Entonces, claro, son dos sí, personajes que su única función es servir y proteger la mansión en la que viven y a su maestro, y a veces tienen que salir al quite porque llegan a destruir la mansión y como pueden ahí se están defendiendo y sí, corriendo y tratando de guardar la identidad de sus maestros, pero pobres, la verdad es que luego no nos acordamos de ellos y sí, miren que sí juegan un papel muy principal. Digo, al final Jarvis se convirtió como en una computadora en las películas de Avengers, ¿no? Porque para hacerlo mucho más moderno, pues Iron Man tenía sus Jarvis, pero en los cómics y en las caricaturas de antaño siempre ha sido un mayordomo, tal cual como Alfred, entonces, pues tal cual con su uniforme, los dos calladitos y qué risa, pero sí, pues existen estos sí, personajes también. sí, tienes razón. Sí, sí, también eso es otra similitud. Hay otro, hablando ahorita que ya estamos con los Avengers, que también son como muy obvios ellos dos, que es Green Arrow y Hawkeye. Estos personajes de verdad es que pues son idénticos, podrán llamarse igual y no pasa nada, pero aquí la cosa es que Hawkeye pudo haberse quedado en el anonimato si Marvel no lo hubiera traído a sus películas, porque Sí, claro, también existe hace muchos años, pero pues yo creo que decidieron traer un personaje que no fuera tan súper para que fuera fácil de adaptar a la pantalla grande y por ujú, eso se les ocurrió. Pero al final, aunque los dos tengan su popularidad, yo siento que Green Arrow, en este caso, pues sí logró una sí, popularidad mucho mayor, ¿no? Sobre todo que fue el punto de partida de las grandes series de DC en la es pantalla chica. cierto, sí, sí, es cierto. Tienes toda la razón. Fíjate, no lo. Sí, será porque en televisión la adaptación tengo como que una imagen diferente, entonces, pero sí, tienen razón. Sí, 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 por supuesto. Arrow en DC lo supo aprovechar muchísimo para el lanzamiento de eso. Sí, de Hawkeye, según yo, que es una serie en Disney Plus, ¿o no? Sí, Sí. bueno, va a haber algún momento, porque obviamente se retrasó como todo, pero justo el personaje que hizo las películas viene, bueno, el actor, retoma el personaje para hacerlo dentro de la serie de Disney Plus, donde se une Hailey Steinfeld, que es esta chica que no ubico mucho en la actuación, pero ha querido cantar desde hace unos años y veo que lucha mucho, y va a ser como la Hawkeye mujer, o sea, como la aprendiz. Pues bueno, creo que puede ser interesante por ahí que este personaje que parecía no iba a tener tanta relevancia, pues ahora también tenga su propia serie, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Cuál otro tienes? Bueno, este es un equipo y me da mucha risa porque no encontré un símil, sino encontré dos símiles. Se A ver. trata de los X-Men Ujú. con Doom Patrol
y con The Umbrella Academy. Sí, sí, sí. Qué risa, pero sí, bueno, obviamente yo me voy por los X-Men y creo que al final, aunque todos tengan sus encarnaciones en acción viva, los X-Men siempre van a ser una punta de lanza cuando se trata de hablar de historias de jóvenes protegidos por un maestro y jóvenes que eran buleados, que nadie los entendía, que nadie los quiere, o sea, que también fueron punta de lanza para esas historias que ayudaron mucho a la comunidad LGBT, a la comunidad negra, porque los X-Men, pues, Sí. eran como una parte de la sociedad, pero en un cómic, ¿no? Entonces, pues, los X-Men, ¿qué son? Son un equipo de este tipo de personas rechazados por la sociedad, liderados por un maestro, que en este caso es Charles Xavier, que está en su silla de ruedas. ¿Qué tenemos del otro lado? Tenemos a Doom Patrol, tenemos, ahí se llama The Chief, o el jefe, Sí. que pues también está en su silla de ruedas, y que también vive en una mansión alejada en la nada, y que también tiene un equipo muy particular de gente superpoderosa e incomprendida. Y bueno, si te quieres ir un poco a Umbrella Academy, que ya se disocia un poco más, pero también tienes a un filántropo con una gran mansión enorme, porque aparentemente ninguno, no sabemos por qué tienen dinero, pero no se dedican a nada, pero tienen mansiones y pueden mantener a un equipo de 10 personas por lo menos, ¿no? ¿Y cómo los mantienen después? Sí, ¿qué onda? Pero tienes a 7 hijos con habilidades extraordinarias, con los que también funda un equipo. Entonces, pues mira, aquí Dark Horse, DC y Marvel, que tenemos una tripleta. Digo, al final, lo que sus historias van para diferentes lados, creo que sus orígenes y su concepción, si los ves muy desde fuera, son totalmente similares. Sí, 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 es cierto. Sí, tienes razón. Así es. Hay otros que también son, esos sí son muy similares, e incluso podrán confundirse de cierta manera, que son Atom y Ant-Man. Solo porque uno, pues, tiene como que el concepto del átomo, pues, y el otro de una hormiga. Pero es igual, son científicos que también han tenido varias encarnaciones, es decir, varias personas han utilizado como el nombre, no la personalidad, no, sino que han utilizado ese, ¿cómo se dice? Pues que han pasado por ese, como los Robin. Como el manto del personaje. Exacto, exacto, el manto del personaje. Pero, pues sí, es científicos también dedicados a ese asunto de, pues, de volverse más pequeños. No sé, sí, pues, ambos alcanzan partículas subatómicas, exacto, que es el tipo de por qué el personaje es diminuto, ¿no? Sí, son muy inteligentes. Pero sí, y los dos empiezan con bueno. Sí. Creo que definitivamente sí, son los símiles, tal cual. Bueno, este personaje que también son totalmente iguales, que es Elongated Man y Mr. Fantastic. Bueno, Elongated Man también ha habido uno que se llama Plastic Man, pero que yo creí que en algún momento creí que eran el mismo personaje, pero no. Pero bueno, ambos personajes, el de los Cuatro Fantásticos y el de DC, se estiran y ese es su gran poder. O sea, realmente no hay más allá de eso. Solo que uno, pues es el Dr. Reed Richards, que es demasiado inteligente para nosotros los mortales y que adquirió sus poderes por los rayos cósmicos. Y con este personaje, Elongated Man, bueno, si me voy al origen de Flash, de la serie de Flash, él adquirió el poder por los rayos, ¿cómo se llaman estos rayos? Bueno, también son los rayos, no se llaman rayos cósmicos, pero también son los mismos rayos que le dieron a Barry Allen su poder de Flash. Okay. Se vio expuesto a esos rayos y le dio su poder de estirarse a voluntad. Entonces, al final, entre la serie de televisión y el cómic de los Cuatro Fantásticos, pues es un origen bastante similar, de que ambos fueron expuestos a una materia, pues digamos, externa o extraterrestre, y pues ahora pueden estirarse. Obviamente, pues el personaje de Elongated Man cobró mucha fama en la serie de Flash, porque se convirtió en un personaje recurrente, hasta que en este año lo despidieron de la serie por algunas declaraciones racistas al actor. Entonces el personaje... ¿En Elongated Man salía en Arrow? Ajá. ¿En Flash? ¿Ese es el actor? Ajá. Porque yo sí supe la noticia y todo, pero no recordaba qué personaje era.
Sí, sí, que el personaje el actor no me acuerdo cómo se llama, y menos ahora después de sus presentaciones me van a contar. Pero sí, el personaje se llama Ralph, y empezó en la cuarta Ok. temporada y empezó a salir en todos los capítulos, se volvió parte del equipo. Y la verdad es que creo que era una buena edición, pero lástima que en la última temporada pues ya se le despidió. Bye. Entonces, pues bueno, Mr. Fantastic es un personaje de la familia original de Marvel, de los Cuatro Fantásticos, entonces siempre va a ser un personaje que la gente ubique sí o sí, simplemente por formar parte de este equipo. Y por supuesto hay muchos otros personajes. Hay algunos que se los podemos dejar de tarea porque sí tienen como similitud en orígenes, aunque visualmente a lo mejor no nos llame tanto la atención como los que hemos hablado. Por ejemplo, está Wonder Woman y Power Princess, que también ambas son educadas en una isla remota y todo ese rollo. Pero, pues no. Y evidentemente Wonder Woman es mucho más popular que Power Princess. Está Superman e Hyperion, que supone que Hyperion era como una versión, o como un villano al estilo de Superman, y al comienzo tenía como que el mismo asunto de que, sí, vienen de otro planeta y los enviaron la familia y todo. Sí. Después, en otra serie más adelante, a Hyperion le modificaron la historia, y entonces ya no era tanto como que unos padres humanos lo tomaran en sus brazos, sino que ya otro grupo de personas, digamos, lo educara para sus propósitos. Está Green Lantern y Nova, sobre todo por el asunto también del poder y de como esa energía que pueden utilizar, y que bueno, ambos sí son como populares. Green Lantern por supuesto muchísimo más, pero Nova sí ha tenido como sus series de cómic, entonces también está. Red Tornado y Vision, Aquaman y Namor, aunque en Aquaman y Namor, pues sí, Aquaman pues es el más popular, pero Namor pues también, ¿no? Namor es como lo de... Sí, porque eso existe antes incluso, o sea, sí. Es de la época del Capitán América del 39, 40, pero claro, obviamente Aquaman se lo llevó de corbata. Sí, así es. Entonces son algunos de los otros que también es interesante checarlos. Y pues sí, digo, a final de cuentas, pues es creatividad, son personajes divertidos, entonces no es como quejarnos de que existan, sino más bien lo curioso de las similitudes y de qué es lo que pasa de repente ahí con las creaciones de estos personajes. ¿Cuáles otros te quedan en tu lista? Sí, pues de super villanos, Darkseid y Thanos. Obviamente los dos son los grandes villanos que vienen del espacio. Darkseid obviamente pues ha tenido conflictos con todos, con toda la Liga de la Justicia, pero sobre todo con Superman, y Thanos pues obviamente también ha tenido conflicto con todo. Uno de los grandes crossovers de los cómics pues ha sido el Guantelete Infinito, donde obviamente surgieron todo este tema de las películas muchísimos años después, pero ambos pues han sido de estos grandes villanos, Thanos con su Orden Negra y Darkseid con su élite, o sea, cada quien con su equipo de supervillanos, pero han puesto, digamos, en muchas ocasiones a sus respectivos universos, porque no es aquí no es de equipos, sino de universos, pues en problemas. Y otro personaje que me da mucha risa es Killer Croc y el Lagarto. Killer Croc es un personaje también de Suicide Squad, sí, que es idéntico al Lagarto, pero su origen pues es un poco diferente porque él nació siendo, digamos, lagarto, y entre más crecía, más adquiría la personalidad. El Lagarto de Marvel, de Spider-Man en específico, pues él fue un doctor que por querer recuperar su brazo perdido, se inyectó un suero de lagarto y se convirtió en eso. Y al principio en el cómic tenía como digamos, el hocico más ancho, y conforme, no, al revés. ¿Cómo era? No, al revés, sí, tenía el hocico chato, luego ancho, y luego ahora se parecen iguales porque son los dos como muy humanoides y con muchos dientes. Entonces es Killer Croc y el Lagarto también podrían ser hermanos, o sea, siento que en las alcantarillas se pueden encontrar ellos conviviendo, pero pues sí. Muy bien, esos fueron nuestra selección de muchos. Hay otros personajes también, como dice Jorge, no solamente en los principales o en los superhéroes, sino también en los personajes secundarios como Alfred y muchos más que también tienen como similitudes en cuestión de la creación. Tal vez por eso y porque entiendo también de cierta manera que existen como fórmulas para contar una historia. Entonces, bueno, hay como ciertos personajes claves que deben impulsar al protagonista a ser
ciertas cosas y llevar a cabo sus metas, pero también de repente son como demasiado similares, no solamente en la actitud, sino físicamente y en lo que proyectan, ¿no? ¿Algo que quieras decir antes de...? Claro. Pues sí, o sea, es inevitable como decir quién es mejor o quién es peor o quién tiene mejores poderes o quién tiene mejor origen. Pero bueno, al final, pues han convivido muy pocas veces porque los crossovers entre DC y Marvel en los 90 eran un poco más comunes, pero ya no existen. Pero bueno, hay muchos fanfictions. Y si a ti te gusta Flash y te gusta Quicksilver o te gusta uno y el otro no, pues bueno, ahora sí que es cuestión de gustos también, ¿no? Cada quien, a veces nos casamos mucho con una casa de cómics, pero a veces también pues somos buena onda y nos gusta leer de la otra. Entonces pues no pasa nada, todos pueden convivir en paz.